Bueno, les mando un saludo a todos los colegas de Corrientes, la gente de Paraguay, la gente de Venezuela. Luego, estaba escuchando atentamente desde que se inició este seminario, cuáles eran los puntos nodales de los temas a tratar. Venía un poco pensando en la libertad de expresión, pero veía que recorrían lo que está sucediendo particularmente con esta pandemia, con esta emergencia sanitaria, que nos ha transportado, nos ha acelerado los tiempos, digamos, en esto de la virtualidad y estar constantemente conectados a los sistemas de intercambio de información. Tenemos el Zoom, Webex y otros sistemas de teleconferencia. Uno escucha cómo la mirada desde afuera nos da datos estadísticos respecto de lo que ha sucedido con la información y la cultura digital, que es en la que todos estamos transitando con mayores o menores dificultades, ¿no? Lo que nos decían las estadísticas a partir de información de Microsoft, de Google, es que se ha acelerado en 2 meses o en 3 meses, en estos meses de cuarentena, el acostumbramiento o el hecho de convertir en un hecho social, valga la redundancia, la utilización de las redes sociales o de los sistemas de informática. Es decir, en 3 meses hemos avanzado lo que tendríamos que haber avanzado en 2 años. Un poco lo que decían los CEOs de Microsoft, y a la gente se ha adaptado de la mejor manera. Recién lo decía Eduardo, se han adaptado los sistemas educativos con dificultades, han quedado expuestas también, digo, las carencias en cuanto al acceso a Internet, la cantidad de megas que se necesitan para tener una teleconferencia, que no todos la tienen, el Internet en las casas de los chicos para tener las tareas, de los docentes que también se recargan horas para poder mandar las tareas, y la prensa, que finalmente ha quedado en un escenario en donde, si bien estamos más cómodos, porque digo, es más fácil el acceso a la información desde un escritorio que salir a buscar la nota y hacer trabajo de infantería, también hay que separar la paja del trigo, que es un poco la pelea que se está dando de a poco entre las redes sociales, que son fuente, como el Twitter, como el Facebook, como el WhatsApp, como el resto de los muros sociales, que se tienen que desgrasar, digo, para conseguir información fehaciente. Por tanto, lo que hoy está pasando puntualmente es también, como decía Eduardo, un poco suscribiendo lo que él decía, es en esta competencia desleal entre medios que deben sostener económicamente la estructura, a las redes sociales, que son monstruos globales que todo lo invaden, que de alguna manera hasta invaden inclusive la privacidad, y se han adueñado casi también de la mercancía que es de informaciones en este sentido, con valor pecuniario para ellos. Digo, la diferencia está en generar contenidos de calidad, contenidos que de alguna manera atraigan a aquellas personas, atraigan en el sentido de darle veracidad, de darle fuentes fidedignas, de darle argumentos concretos y de peso respecto a la información o a la crónica de una noticia de lo que sucede. Hoy los periodistas nos encontramos que, aparte de tener que pelear por conseguir la atención de quienes consumen las redes, y ustedes saben que también en base a las estadísticas se han disparado los consumos de Internet, y la gente consume casi el triple de Internet de lo que consumía hace 2 meses atrás. Esto tiene directa relación con la pandemia, y está saltando de un contenido a otro. Por eso hoy vemos los contenidos de los youtubers, de los influencers, de los community managers, y todos esos nombres que a nosotros nos resultan tan lejanos en la formación que tenemos como periodistas, pero que a su vez nos imponen una nueva frontera a transgredir, que es la de estar constantemente capacitándonos en la utilización de estas herramientas para poder llevar nuestros contenidos a esa dimensión de consumo, que es en general, la que están atravesando todos, vuelvo a repetir, con mayores o menores dificultades, pero hoy cualquiera, digo, de 20 años sabe dónde ir a buscar Internet, como una persona de 50, 60 sabe cómo ir a buscar Internet lo que está queriendo consumir, básicamente, respecto de la información. Eso hablando en cuanto a lo tecnológico, en cuanto al contenido que deben tener hoy los medios. Un periodista hoy, más allá de la formación, digo, en todo lo que tenga que ver con lenguaje, gráfica, video, sonido, tiene que saber también de informática, tiene que saber de todo esto que le decía recién, ¿no? En cómo generar tendencia en las redes, cómo generar tráfico en las redes, para que su sitio también, digo, tenga algún tipo de presencia dentro de este gran universo que es Internet. Pero puntualmente, saliendo de la aceleración de los tiempos de la pandemia y yendo específicamente a lo que nos
o al menos entendía, nos convocaba, que es la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho básico de las personas, y focalizando en la región y focalizando puntualmente en mi provincia, que es la provincia de Formosa, cuyas realidades, digo, comunicacionales no son tan distintas en las provincias, la libertad de expresión hoy está en una etapa evolutiva todavía muy reciente, está empezando a tener algunos estertores, porque si bien no vivimos en una dictadura, la libertad de expresión tiene directa relación política con los gobiernos. Escuchaba hoy al colega de Venezuela y me sentí identificado. Digo, a pesar de no vivir en Venezuela y a pesar de vivir en Argentina, viviendo en una provincia como Formosa, había como lugares comunes en la crónica del periodista de Venezuela, del colega de Venezuela. Y tiene que ver un poco con esto, digo, la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo está directamente relacionado con lo político y con los gobiernos que están de alguna manera en el poder en ese periodo de tiempo, ¿no? En Formosa sucede algo muy curioso y tiene que ver un poco con lo que todos ven desde afuera, ¿no? Hay un gobierno que está hace 25 años en el poder. El mismo gobernador está desde hace 7 periodos en el gobierno, y tiene un monstruo, una usina de comunicación que hace propaganda las 24 horas, los canales públicos son del gobierno, las radios públicas son del gobierno, inclusive las radios privadas son del gobierno, porque manejan la pauta oficial. Y es ahí en donde entramos a hablar de libertad de expresión, porque uno puede ser, entre comillas, independiente, porque convengamos, digo, que la objetividad en la construcción de la realidad, porque la realidad es una construcción, tiene mucho que ver con la formación que ha tenido uno, con la familia que ha tenido, una relación que ha tenido con la familia, con la manera de ver la realidad que tiene uno, inclusive con la propia ideología, porque los periodistas todos tenemos ideología, y eso se refleja en el material que producimos o en lo que producimos comunicacionalmente. La gente toma en esto que le dicen la grieta. En realidad es una situación eventualmente normal que una persona se sienta identificada con el diario Clarín o con el diario Página 12, o con un tercer diario quizás más de izquierda, o una cuarta postura más de derecha, pero funcionalmente lo que se comunica, cuando más relacionado o más similar a lo que pensamos es lo que elegimos como medio para comunicarnos. Y después está la gente que empieza a tomar distancia de la información para ver varias perspectivas de la misma información, que es un poco lo que se está logrando en la Argentina en este momento, no así todavía en la provincia de Formosa, donde hay una especie de fanatismo respecto de la comunicación. Es decir, yo elijo ese diario porque yo pienso igual que la línea editorial de ese diario, pero no voy a ser crítico respecto de lo que dice la línea editorial. En Formosa tenemos este problema con la libertad de expresión respecto de la pauta oficial, que era donde me había quedado, porque, como ustedes saben, el periodismo necesita financiamiento para poder subsistir. Digo, los periodistas necesitamos tener ingresos, generar algún tipo de pauta, privada o oficial, y que eso no implique que la línea editorial tenga que estar supeditada a determinados condicionamientos. Bueno, esto en Formosa cuesta mucho, digo, en general no son muchos los medios que tienen la posibilidad de decir, ser críticos o tener puntualmente una libertad en la línea editorial, porque se ven sesgados ante la posibilidad de financiarse o ante la posibilidad sencillamente de ser desacreditados, porque es la otra opción. Por eso digo, me sentía en algunos puntos como en lugares comunes con el colega de Venezuela, porque en mi caso particular, digo, soy uno de los, no digo que no me considero un héroe, digo, es una situación de conducta habitual, el ser transgresor como periodista, digo, por eso me gusta este oficio, el buscar lo que está oculto, el desocultar lo que el funcionario no quiere que se sepa, el ir a mirar un presupuesto porque no cierra con la compra, el investigar una compra directa porque se hizo con una concesionaria amiga. Es el periodismo que me gusta hacer y que quizás es el que más satisfacciones me ha dado, pero que necesita de alguna manera financiamiento. Recién veía cómo exponían el trabajo de los colegas de Paraguay respecto a los fondos públicos, en algo que nosotros ya creemos superado en Argentina porque hay una ley nacional de acceso a la información. Sin embargo, en Formosa, la provincia no se ha adherido a la ley de acceso a la información y nosotros es imposible que tengamos acceso a la información, aún en información pública, como en Paraguay, que han tenido que llegar a instancias, digo, supranacionales para poder
pedir información sobre el ingreso de un funcionario municipal, si no me equivoco, una cosa increíble. Pero lo mismo sucede aquí en Formosa. En Formosa no se puede tener acceso al presupuesto si no es el presupuesto anual que se presenta en la legislatura, pero después ir a los detalles, digo, es casi imposible. Y de ese presupuesto uno sabe que en general es un dibujo porque el gobernador tiene desde hace 31 años una ley de emergencia que le otorga superpoderes, que le otorga facultades que son exclusivas del Poder Legislativo, que es quien tendría que controlarlo, ¿no? Entonces, por eso hablo de la libertad de expresión como eminentemente vinculada a lo político, evidentemente vinculada a la relación con el gobierno. ¿Qué pasa si el gobierno no puede manejar a un periodista en una provincia como Formosa? Bueno, primero va a lo económico, trata de quebrarlo económicamente. Si no puede con eso, porque hay fuentes de financiamiento alternativas que de alguna manera permiten que sobrevivamos, va a desacreditarlo, ¿no? Es como, digamos, busca atacar al mensajero y no al mensaje, porque puntualmente el mensaje tiene consistencia, y es ahí a donde ataca la credibilidad del periodista para que esa libertad de expresión le quede solo a él o a un grupo reducido de un círculo que es el que le crea, digo, trata de desacreditarlo. Me ha pasado, me han atacado en varias oportunidades, me han destruido 2 vehículos, me han robado mi casa, han entrado a la casa, han revuelto todo, he hecho las denuncias correspondientes. Bueno, en algún momento también me denunció, la fiscal de Estado me denunció por intimidación pública, ¿no? Yo había denunciado en algún momento, cuando trabajaba en Radio Nacional, hicieron explotar los cables de Radio Nacional en ese momento, y nos dejaron sin luz, sin equipo, sin nada. Bueno, nosotros denunciamos que fue un ataque porque la gente que trabajaba en el medio no comulgaba con las ideas que teníamos, y la provincia nos denunció a los periodistas por intimidación pública, ¿no? Que es esta nueva figura que también, volviendo a la actualidad, se vincula con lo que está pasando en la pandemia. En la provincia funciona una comisión de atención a la emergencia sanitaria que vigila las redes, ¿no? Entonces, en las redes sociales, tanto Facebook, WhatsApp y demás, cuando ve una noticia donde hay una persona que sugiere que hubo un caso de COVID, o personas con fiebre, o enfermeros que comentan que vieron algo raro en un hospital, en Formosa oficialmente no hay casos de coronavirus, le plantea una denuncia por intimidación pública, por publicar en las redes, por mandar mensajes en el WhatsApp, digo, una cosa inentendible, que por supuesto constituye una censura previa, porque la libertad de expresión, que es un poco lo que quería también decir, no es absoluta, pero está sometida a responsabilidades ulteriores. Es decir, uno puede decir algo que implica un daño a la sociedad, un daño moral, un daño a la honorabilidad, pero es responsable de manera ulterior a lo que se ha dicho. Lo que logra con el gobierno con denuncias de este tipo por intimidación pública es que la próxima persona que quiera decir algo similar lo piense 2 veces, ¿no? Genera la autocensura, que es un poco algo casi cultural en nuestra provincia, ¿no? Y en esto me quiero referir también a una teoría de la comunicación social que es de la politóloga alemana Noel Neumann, que es el espiral del silencio, que en general lo que dice es, en un lugar donde todo el mundo opina lo mismo, el que opina distinto, lo que hace es callarse la boca, para no quedar desacreditado socialmente, para no ser atacado, y provoca esto que acá es algo común, la autocensura, el miedo a decir, a expresarse, a tener una libertad de expresión. Por eso creo que esta charla tiene dos columnas, una tiene que ver con la calidad de la educación en tiempos de pandemia, muy bien planteada por el colega que me ha precedido, y la otra, la libertad de expresión de acuerdo a las regiones. Hay una realidad muy distinta de lo que sucede en otros sectores, en otras regiones del país, a la que sucede en la provincia de Formosa. Uno escucha al gobierno, si le pregunta, por ejemplo, al funcionario, ¿hay libertad de expresión en Formosa? Dice, claro que hay, si ahí está Fernández todo el tiempo hablando por la radio mal del gobierno, ¿no? Y me ponen como ejemplo una minoría absoluta. Esto también me ha pasado en la Facultad de Comunicación Social en La Plata, cuando todo el mundo era de una determinada ideología, decía, acá también hay libertad de expresión, y está Fernández, el único o el foco de muchos que he pensado también, no me estoy poniendo como ejemplo, digo, buscan ser también dueños de la libertad de expresión de una minoría. Es decir, y lo que dice la política, la mejor política aplicada es,
que la democracia puntualmente lo que debe garantizar es el respeto de las minorías, ¿no? Sin embargo, acá es al revés. Lo que garantiza el gobierno de Jim Fallon es que haya una minoría que esté como figurando dentro de una democracia figurativa, que nos ponga en un marco, digo, en un cuadro donde se pueda ver que hay uno por lo menos que esté protestando. Por eso yo tengo espacios todavía aquí en mi provincia y agradezco, bueno, la invitación de Club de la Libertad, que nos hayan permitido participar como panelistas para hablar de libertad de expresión, que como vuelvo a repetir, digo, está en un nivel embrionario, no vivimos en una dictadura, pero es triste encontrar que con el colega de Venezuela tenemos algunos lugares en común respecto a la represión de la libertad de expresión.